Buenas tardes. Damos inicio a la séptima sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI, Mundos Posibles. En este caso, Jimena González Jimena, que es alumna del grado de Estudios Hispánicos, que se encuentra ahora mismo en el curso de segundo, y a la que agradecemos, ¿no?, que se haya unido a este grupo de lectores impenitentes. Nos va a hablar de la novela Todo empieza con la sangre de Aixa de la Cruz, novela de 2025. Cuando quieras, Jimena. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarme hoy en esta presentación sobre la novela Todo empieza con la sangre y gracias también a quienes hayáis decidido ver mi ponencia una vez esté subida al canal de YouTube y la página web. Gracias, Fernando, por tu presentación y en especial por haber confiado en mí para participar en este ciclo. Como estudiante que soy todavía, supone un gran honor que un profesor crea tanto en tu trabajo y te permita formar parte de un programa tan interesante y elevado como el de esta séptima edición. Así que de nuevo te reitero mi agradecimiento. Todo empieza con la sangre es la última novela publicada por la autora vasca Aixa de la Cruz. Esta obra, como el resto de las del ciclo, se publicó el año pasado, en 2025, más concretamente durante el mes de marzo. Supone la segunda publicación de la autora bajo el sello de Alfaguara y es precisamente de su trayectoria literaria de lo que empezaremos hablando, para después adentrarnos en la problemática de Violeta, su protagonista. A continuación, hablaremos de la importancia de llenarse de Dios en la obra y poco después de la sangre como símbolo que recorre toda la novela. El quinto punto lo constituirá la presencia de la metaficción y cómo permite nuestro acceso al mundo posible y finalizaremos analizando las características formales y las conclusiones. Aixa de la Cruz nace en Bilbao en 1988. Es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Imparte clases de escritura creativa y ha colaborado con diversas publicaciones como El País o La Marea. Escribe una columna mensual en el periódico Bilbao, además de publicar reflexiones en la plataforma Substack, también mensuales, sobre escritura y sobre los temas que atraviesan la suya en particular. Ha sido galardonada con los premios Euskadi de Literatura 2020 y Librotea Tapado, y finalista del 15º premio Dulce Chacón. Su andadura literaria empieza muy pronto, pues ya a los 17 años forma parte de la quinta promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala. De esta experiencia nacerá su primera novela, Cuando fuimos los mejores, publicada en 2007, y en la que ya se perfilan intereses e inquietudes que volvemos a encontrar en su obra de madurez, como la ambientación vasca, los lazos familiares inmersos en conflicto, la búsqueda de vías de escape ante una realidad extenuante o la violencia presente en todos los contextos. 2 años más tarde, en 2009, publica De música ligera, una novela ambientada en Madrid que utiliza la música como un medio para explorar las complejidades emocionales y las experiencias personales de sus protagonistas. Modelos animales llega al mercado en 2015. Es una compilación de relatos, algunos de ellos publicados anteriormente en revistas y antologías, en los que la violencia irrumpe de manera inesperada en contextos que no deberían augurarla. Ya en su fecha de publicación, la crítica lo definió como una constatación de estilo y talento narrativo. A continuación encontramos La línea del frente, de 2017, una novela que sería muy adecuada para estos ciclos si no hubiera pasado tanto tiempo desde su fecha de publicación, hace casi ya 10 años, pues aborda la relación compleja que existe entre memoria, identidad y ficción-narración. Apenas un año más tarde, 2018, se publica Diccionario en guerra, un texto híbrido entre memoria, ensayo feminista y ficción. A continuación, en su bibliografía tenemos Cambiar de idea, en 2019, las memorias de la autora sobre su paso a la treintena, en las que aborda no solo los retos de la edad adulta, sino que también hace una feroz crítica al panorama editorial actual y a lo que supone la escritura de las mujeres. En 2022 aparece Las herederas, su primer contacto con el grupo Penguin Random House y la novela que consolida su firme trayectoria al ser reconocida por el suplemento Babelia como uno de los mejores libros del año. Y finalmente llegamos a Todo empieza con la sangre. Todo empieza con la sangre sigue la trayectoria vital de Violeta, a la que conocemos de niña jugando a hacer pócimas y pactos de sangre con sus amigas, y a la que vamos a acompañar por medio de continuas analepsis y prolepsis desde la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta, ya superada la treintena,
cuando se replantea todo lo que cree conocer sobre los vínculos sexoafectivos y decide dar un giro radical a su vida al ingresar en un convento. A lo largo de este viaje gravitarán a su alrededor Paul, su amor de adolescencia, un chico homosexual, Salma, su pilar en la vida adulta tras un trágico e inesperado aborto, su madre, Teresa, cuyo nombre no conocemos hasta los últimos capítulos, pues su presencia en la vida de Violeta es mayoritaria como fantasma y como incordio, y a los espíritus mejor ni mentarlos, y sus amigas, las viejas y las que conoce por el camino, Kiara, Dena y Bea, que le ayudarán en mayor o menor medida a realizar esas utopías que Violeta creía imposibles. Todo un abanico de personajes secundarios que se despliega por la novela como salpicaduras de color en un lienzo que bien podría ser el de la cubierta, obra, por cierto, del artista Raúl Valero. Pero antes de analizarlos individualmente, centrémonos en Violeta. Desde el primer capítulo, Violeta se nos presenta como un sujeto problemático, un personaje que no sigue las convenciones sociales o que se resiste a ellas, y que por esa renuncia no encuentra con quién identificarse. En el capítulo 1, la reacción de su pequeña amiga Julia cuando le propone beber una poción hecha con su propia sangre ya demuestra el que será el motivo que formará parte de la protagonista durante toda su vida, la incomprensión. Así, en la página 14 se nos cuenta que, abro cita, vuelven a casa a la hora de la cena sin que sus respectivos padres las tengan que perseguir a gritos por el pueblo, y a la mañana siguiente tampoco sentirán la urgencia de desayunar a toda prisa para verse. Algo se ha abierto y algo se ha cerrado. Algo han aprendido. Julia, sobre su carácter. Mira hasta dónde has llegado por darle gusto a tu amiga. Qué guarrada, qué vergüenza. ¿Qué no estás dispuesta a hacer para que te acepten? Violeta, por su parte, sobre su destino. Porque se ha sentido traicionada y sola, y abocada, por ser como es, a dicha soledad. Cierro cita. Tengo que decir en este punto, antes de seguir, que me he tomado la libertad de enumerar los capítulos, y como veremos posteriormente al hablar del tiempo interno de la novela, de ordenarlos cronológicamente para seguir la acción de forma lineal. Como decía, ya desde este primer momento vemos en Violeta la figura de la joven inadaptada, una chica, luego mujer, cuya complejidad psicológica se irá desarrollando a lo largo de las páginas. Su inadecuación al medio surge en buena medida de su necesidad de amor familiar. Su búsqueda de almas gemelas, que se inicia en la infancia, es la búsqueda de un amor ideal e idealizado, puesto que el amor que aprendió de sus padres fue frágil. Su padre se marchó de casa cuando ella tenía 12 años, para acabar casándose con otra mujer. Su progenitor, con quien Violeta leía de pequeña los mismos clásicos góticos que tanto inspiran a De la Cruz, como Cumbres borrascosas, representa el deseo hacia lo masculino que no se llega a saciar del todo. Por eso acaba proyectando su necesidad de amor y de refuerzo romántico en Paul, con el que mantiene una relación inestable y llena de intermitencias, a la que pese a las problemáticas acaba volviendo siempre. Su deseo por él se inicia en la adolescencia, aunque a Violeta le hubiera gustado que surgiera mucho antes. Abro cita. Beben y ríen, pero hay una especie de bruma que se ha sentado en Violeta, como una inquietud sin objeto que le hace pensar en el bosque oscuro por el que hicieron caminar a Paul de niño. En resumidas cuentas, le habría gustado que fueran hermanos en lugar de amantes, algo que se le antoja más sencillo y verdadero, menos frágil, aunque, según la ortodoxia de su tribu, proscribe lo que viene a continuación. Cierro cita. De su última relación con Paul, Violeta queda embarazada sin que ella misma lo sepa, y es en el momento en que sufre un aborto de riesgo cuando se moviliza la acción narrativa. La noche que Violeta se desangra, es Salma quien cuida de ella, y eso las une en un nuevo pacto, a priori indemne a la enfermedad y a la muerte, a la desgracia. Esto otorga a Salma ciertos privilegios sobre la protagonista que redoblan su inadaptación, y surgen así las prohibiciones. En la nueva realidad de la pareja se prohíbe hablar de Paul. Esta conducta, que a ojos del lector denota los celos de Salma, pasa para Violeta como una renuncia necesaria que debe hacer para que la quieran. Y es que con Salma, al contrario que con Paul, decide dejar de huir y aprender a quedarse. De la mano de la deuteragonista femenina, Violeta busca reescribir la historia que aprendió de sus padres y trazar un amor más real, sano y no monógamo. El tiempo y los capítulos, sin embargo, le demostrarán que esto tampoco es posible. Que por mucho que intente abrir la relación con la llegada de Bea al piso durante el confinamiento y posteriormente trate de habitar una comuna rural en Trieja con sus amigas cuando la relación con Salma se rompa, el hueco que Violeta arrastra consigo desde la infancia no se llena. Es en este momento cuando toma la única vía que le queda, llenarse de Dios.
El descubrimiento de la religión católica en Violeta corre parejo al de la autora, quien afirmaba en una entrevista con la revista Letras Libres lo siguiente, abro cita: "Creo honestamente que estamos necesitadas de un poco de trascendencia y espiritualidad. Seguro que hay gente que quiere emprender un camino espiritual sensato, pero también tenemos todo el rechazo a las religiones tradicionales por lo que acarrean de historia, de turbiedad y de asociaciones bastante ilícitas. Lo que me quería preguntar con el personaje de Violeta es si nos podemos aproximar desde cero a las grandes tradiciones. Para escribir este libro he leído la Biblia por primera vez. He leído, con muchísimo disfrute, por cierto, mucha mística cristiana". Cierro cita. Violeta proviene de una familia sin fe. Su abuela Merche, en quien aún resiste el cristianismo, la bautiza de forma secreta, lejos de los ojos indiscretos de sus padres. Y la única vez que acude a misa siendo niña, le niegan su intento de tomar la comunión. Sobre esta falta de sustrato es sobre lo que se va a edificar el edificio espiritual del personaje. Un edificio que se irá levantando, primero, en contacto con el budismo y después con el tarot, para acabar asentándose sobre la fe cristiana. Las decepciones amorosas y el descontento con la vida productiva de la ciudad serán los motivos que le lleven a recluirse en un convento y a ingresar en él como externa. No como novicia, ya que no profesa votos, sino como una suerte de retiro espiritual donde encontrarse a sí misma a la edad de los 40 y donde hallar, también, el único amor que cree que la colmará, el de Dios. En el capítulo 16, narrado en un tiempo futuro, es cuando la vemos por primera vez en dicho convento. En la página 99, Aisha de la Cruz escribe, abro cita: "Por supuesto, habrá un instante de tribulación, duda y miedo. Se dirá que aún está tiempo de escabullirse y desandar sus pasos de vuelta al barco, a los autobuses, del pueblo pequeño al grande y de allí a su antigua casa en la ciudad, junto a él. Pero enseguida recordará que en la ciudad solo quedaba la asfixia. En los últimos meses todo habrán sido reproches. ¿Dónde estás? Regresa, atiende, no me estás viendo. ¿Y para qué negar lo evidente? ¿Para qué mentir? Si su forma de amar se habrá transmutado. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen". Cierro cita. La cita entrecomillada pertenece al Salmo número 15. Marca su renuncia a los placeres mundanos, al amor terrenal y al sexo. Del hedonismo más salvaje, Violeta pasa al ascetismo más puro. Este cambio en su vida es radical, extremo y guiado por la impulsividad que orienta todas sus decisiones. Tras una adolescencia problemática y entregada a las drogas, un amor discontinuo con Paul y, como conocemos más tarde, la ruptura de su estabilidad con Salma, Violeta no ha cambiado su temperamento. Sigue esperando por algo externo que actúe sobre ella, en lugar de reconocer que el cambio debe empezar por ella misma. El sujeto problemático no logra insertarse en la sociedad ni siquiera alejándose de ella. Más bien, es la sociedad quien todavía la persigue. Nuestra protagonista pronto se dará cuenta de que la realidad de la vida conventual es más que rezar, leer y pensar en la divinidad. En el capítulo 30 comprende que las garras del capitalismo, de las que venía huyendo, también se ciernen sobre la vida de las monjas. Entonces, Aisha de la Cruz hace una reflexión que define muy bien el resurgimiento del interés cultural que estamos viendo últimamente por la fe, y es que, abro cita, mientras las condiciones de vida ahí fuera sigan siendo violentas e injustas, sobrarán las mujeres que elijan volver a ser niñas, refugiarse en el colegio interno donde su alimento y su cama estarán siempre asegurados con la ayuda de Dios. Cierro cita. Esta autora no es la única creadora y pensadora que se ha sentido atraída por la figura de las monjas en los últimos tiempos. La cineasta Alauda Ruiz de Azúa, también vasca y 10 años más mayor que Aisha de la Cruz, ha explorado en su película Los Domingos las consecuencias de una vocación conventual joven en la actualidad. Mientras que la escritora Susana Martín Gijón publicó el año pasado la novela La Capitana, donde los protagonistas son un fraile y una monja carmelitas del siglo XVI. Podemos hablar, por tanto, del principio de una preocupación generacional por esta temática. Del mismo modo, y buscando aterrizar un poco más en mi generación, la generación Z, podemos pensar en Rosalía y su último disco Lux, aunque todo apunta a que lo suyo es más bien una estrategia de marketing y storytelling que un verdadero interés creativo. Nada podemos decir sobre el destino de la protagonista en el convento, pues eso sería destripar el final de la novela, pero sí podemos hacer hincapié en que su experiencia religiosa está marcada por la sangre que baña el título. Y es que Violeta, en tanto que sujeto problemático en busca de Dios, relaciona lo divino con lo corporal.
Para ella, la sangre es un símbolo de la sed amorosa. Siendo este el leitmotiv de la novela, tomará diferentes formas. La primera vez que vemos este símbolo es, efectivamente, en el pacto que hace de niña y que mencionábamos al comienzo. Pero este acuerdo de sangre se repetirá en una nueva ocasión. La segunda vez es con Bea, en el capítulo 21. Beatriz fue la compañera de piso de Salma durante los 4 años de carrera, y Violeta no escucha ni una palabra sobre ella hasta que llega el confinamiento por COVID-19. En ese momento tan caótico, Bea acaba en el piso de las protagonistas casi por accidente, pero su impacto será de gran importancia en la búsqueda espiritual de Violeta. Es con ella con quien aprende los secretos del tarot y con quien inicia su cuestionamiento sobre la figura de Dios. Así pues, Violeta, en el extremismo que la caracteriza, una noche que Salma las deja solas en la cocina, mantiene el siguiente diálogo con ella. Abro cita. Vamos a hacer un pacto de sangre, le dice. El gesto de Bea se tuerce. Violeta no sabe si por decepción, desconcierto o ambas cosas. Aunque está entrenada para intuir y encarnar los deseos del otro, esta vez se siente firme en su capricho. Vuelve a ser una niña que juega junto a su mejor amiga en las escaleras de la iglesia del pueblo. Se explica. Si follamos, solo seremos amantes. Pero si yo me hago un corte y tú te haces otro y mezclamos nuestra sangre, seremos hermanas de por vida. Bea se ríe y se encoge de hombros y vuelve a beber, y después ironiza con que está llevando las cosas demasiado lejos, como solo una lesbiana es capaz de hacerlo. Le está ofreciendo una boda pagana cuando ella en ningún momento ha barajado el compromiso. Cierro cita. Acto seguido, Violeta se corta la palma con un cúter, y la reacción posterior de Bea es avisar a Salma, pues cree que a su novia le está dando una crisis. A la mañana siguiente, Bea ha desaparecido del piso. Sin embargo, no lo hace de la vida de Violeta, pues tiempo más tarde, cuando la relación con Salma se rompa y Violeta busque apoyo en Kiara, su sempiterna amiga hippie, ambas formarán una comuna rural en mitad de ninguna parte y poco después se les unirá Bea. Todo esto sucederá mucho antes de que Violeta decida ingresar en el convento, solo que la forma en que se entremezclan los capítulos pasados, presentes y futuros nos dará la sensación como lectores de que las acciones se solapan. No obstante, como decíamos, la sangre estará presente en el inicio de su andadura conventual. En el capítulo 16, en medio de esas dudas y tribulaciones que leíamos antes, Violeta se pinchará el dedo con un crucifijo, pequeño y puntiagudo según el texto. Así, la sangre, que representa la sed de comunión con el otro, se vuelve el comienzo de un pacto sagrado, pues se realiza con el mismo Dios. Y si hablamos de encuentro con el otro, nadie representa mejor esa alteridad en la novela que el personaje de Paul. Paul encarna todo lo que no es Violeta: pulcritud, orden, metas fijas y una predisposición a la seguridad que en Violeta no es sino autodestrucción constante. Un hombre que sufría acoso de niño en el colegio y en los campamentos por su personalidad, pero que no duda en deslumbrar al mundo con sus aptitudes musicales para el piano y en vivir una vida plena cuando crece. Una vida de ensueño si no fuera por Violeta. Violeta es para Paul un vampiro. Y como nos explica la página 176, abro cita, hay 2 tipos de vampiros. Están los que drenan por completo a sus víctimas y las dejan morir. Los que consumen y desechan cuerpos como simples zurrones de alimento. Y están los que las convierten, dándoles de beber su propia sangre y atrayéndolas a sí mismos como una extensión propia por el resto de la eternidad. A Violeta siempre le han gustado las historias del segundo tipo, los amores que duran siglos, porque lo que la sangre ha juntado, ninguna fuerza humana habrá de separarlo. Aunque no exista la posibilidad de la muerte, es decir, la posibilidad de la huida, tampoco existe el abandono. Cierro cita. Violeta está acostumbrada a huir. Huye de los problemas, del silencio, del ayer y de las relaciones con los demás cuando éstas se tuercen. Pero nunca ha huido de Paul. Podemos decir que el chico es la única constante en su vida, lo que permanece, al menos, en 2 de los 3 tiempos narrativos de la obra, en el pasado y en el presente. Para saber si se mantiene también en el futuro, conviene leer la novela. De este modo, la protagonista va drenando la vida de su amigo de juventud. El hueco que ella arrastra consigo desde la marcha de su padre solo se puede llenar con Paul. Con anterioridad al capítulo de la diapositiva, el 31, en el 12 se dice que, abro cita, sus reencuentros son tan legendarios que se imprimen en el cerebro con mecanismos similares a los de la adicción o el trauma. Cierro cita. Esto es, claro, únicamente desde la perspectiva de Violeta, que es en torno a quien gira toda la narración.
La focalización cambia a Paul solo en determinadas analepsis y para explicar su vida común durante la adolescencia. El foco no se aplica, sin embargo, a Salma, pese a ser el otro personaje importante en el texto. Pero conviene que hablemos también de ella y de su relación con la sangre. Salma es artista plástica de profesión. De origen vasco-marroquí, conoce a Violeta en una galería de arte en los primeros capítulos y es quien permanece con ella tras el aborto espontáneo. De esta experiencia que Violeta prefiere olvidar, Salma sí guarda buen recuerdo y pasados 5 años decide hacer un proyecto expositivo sobre ella. Cuando le concede acceso a su estudio y ve los cuadros bañados en sangre de vacuno, imitación de la sangre fetal que vertió Violeta, ésta se queda paralizada. Salma habla de su trabajo como lo que nos pasó, de acuerdo con el texto, y Violeta no puede evitar sentirse violentada por ese plural majestático. Pero aún hay más. El proyecto se hace realidad y es visible para toda la ciudad, que no es otra que Bilbao, como explicaremos más adelante. En la página 68 se nos detalla la repercusión social que tiene. Abro cita. La obra se llama Un clavo de carne se desliza entre mis muslos y recibe apoyo de una fundación privada que siembra la ciudad de carteles publicitarios de la exposición y que, a través de su gabinete de prensa, consigue que entrevisten a Salma en un periódico local. El titular reza: Nuestros úteros son espacios donde se conjuran la vida y la muerte. Cierro cita. Vemos aquí, por tanto, una nueva configuración del símbolo de la sangre. De la sed romántica y sexual se convierte en sed de fama. Salma busca mercantilizar el sufrimiento de Violeta. Si Violeta es un vampiro para Paul, Salma es un parásito para Violeta. Los tres forman una cadena alimentaria violenta y tóxica plagada de aristas. Al mismo tiempo, resulta interesante considerar cómo, mientras que el símbolo muta a lo largo de la obra, también cambia su manifestación. De la Eucaristía hemos pasado al vampirismo y de ahí a la menstruación y al parto. Pero aún queda una forma más que Aisha de la Cruz usa para hablar de la sangre: el gemelo no nacido de Violeta. Esto sucede al hilo de la exposición de Salma. Teresa, la madre de la protagonista, acude a Bilbao desde la isla de Mallorca con su marido anciano e impedido, para asistir a la inauguración, y allí, en ese contexto, le cuenta a su hija lo que sigue. Abro cita. Es duro perder un hijo, aunque no lo quieras y aunque te digan que aún no es nada, un pedacito de carne. A mí también me pasó. Cuando me embaracé de ti, me dijeron que ibais a ser 2, y luego, de repente, en la siguiente ecografía ya solo estabas tú. Pero mamá, ¿qué dices? Son cosas que pasan. En esa época ni siquiera te dejaban ponerte un poco triste. No se le daba ninguna importancia. De aquí a unas horas, a Violeta le saldrán petequias debajo de los párpados, pequeños derrames circulares, como después de hacer un gran esfuerzo físico. Y sabrá que el origen es este: la sangre que se agolpa ahora en su cabeza con una presión capaz de reventar un dique. ¿Y va a tener un gemelo? Cierro cita. Como vemos, la reacción emocional de Violeta ante la noticia es tan fuerte que provoca un efecto físico también relacionado con la sangre. Es más, el impacto del descubrimiento se arrastrará hasta el capítulo 13, donde, en pleno confinamiento, se convertirá en su nueva obsesión. El estudio de los llamados gemelos evanescentes hará que Violeta entre en estado de negación ante la emergencia sanitaria. Se recluirá durante horas en su dormitorio a leer sobre el tema, dejando que la brecha entre Salma y ella crezca hasta hacerse insalvable. Así, una herida del pasado que se creía cicatrizada crea una nueva herida en el presente. El hueco se nombra y con ello Violeta cree que está salvada, pero nada más lejos de la realidad, pues no logra llenarse y así la huida permanece. Durante mucho tiempo, el único medio que Violeta tenía para huir eran los libros, y esto nos conduce al siguiente punto de la presentación: la metaficción como nuestro acceso al mundo posible. Es decir, vamos a interpretar ahora la presencia de la literatura en la obra y cómo eso construye la identidad de su personaje principal. Para comenzar este apartado, arrancaré con una cita del capítulo 3. Abro cita. Leer está veladamente prohibido. Después de la hora en la que los niños se van a la cama, a oscuras y con la ayuda de una linterna, el libro se esconde bajo el edredón. Y el resto del tiempo, es decir, en el colegio, recae sobre las rodillas, en el hueco que dejan los bajos del pupitre. No se puede leer cuando uno quiera y tampoco lo que se quiera. Cierro cita. Si antes hablábamos de las prohibiciones que impone Salma a Violeta cuando están juntas y del vampirismo de Violeta hacia Paul, vemos que con la lectura sucede algo similar. El acto de leer está vetado, pero Violeta no puede evitar ser adicta a él,
como si bebiera de su sangre hecha tinta. La misma incomprensión que acompaña a nuestra protagonista durante toda su vida tiene como contrapunto la sensación de pertenencia a otro mundo que genera el acto de leer. Ahora bien, cabe preguntarse cuáles son esos autores y libros prohibidos. La primera referencia literaria que encontramos en la novela, a excepción de la constante Cumbres borrascosas, aparece escondida tras una supuesta letra musical. Paul y Violeta, en su adolescencia, son seguidores acérrimos de un grupo llamado Mis Sagitarios, y las letras de las canciones que se dedican son, en realidad, versos de poemas admirados por De la Cruz. Así, en esta diapositiva vemos algunos ejemplos. El agua se conoce por la sed, el amor por el moho de la memoria, de Emily Dickinson. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, de Blanca Varela. Yo no estaba allí, ni en ninguna parte, ni había estado nunca, ni estaría, es de Rosario Castellanos. Y por último, La ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles, de Constantino Cavafis. Estos 4 casos nos demuestran el bagaje literario de la autora, y también el que va adquiriendo Violeta a través del tiempo. De las restricciones que sufría de niña a la rebeldía adolescente hay un paso fundamental, el de la construcción de su propio universo, que luego cristalizará en sus estudios como lingüista. Este nuevo mundo, no obstante, no se reduce solo a las páginas de los libros que caen en sus manos. Se ve amplificado hasta su propia existencia. Aisha de la Cruz hace, en determinados pasajes de esta novela, un ejercicio metaficcional. Incluye listados de autores que apasionan a su protagonista, los personajes se relacionan por medio de libros y poemas, las amantes radiografían sus cuerpos en clave de autoficción, mezclando la verdad con la mentira, e incluso hay hueco para la cultura popular y el fanfiction. Pero quizá lo más interesante de todo sea la conciencia que toman Paul y Violeta de ser los protagonistas de una historia que no existe. Así, en uno de sus reencuentros legendarios, del que por cierto Violeta rápidamente se arrepiente, Paul le dice lo siguiente, abro cita: algún día tenía que pasar, porque al fin y al cabo no son hermanos, no son familia. Su vínculo siempre ha sido quebradizo. Tienes un ego peligroso, Violeta, como si fueras la protagonista de la novela y los demás tus personajes secundarios. Pero yo soy algo más que eso, espero que lo sepas. Cierro cita. Esta declaración de intenciones muestra el fuerte carácter de Paul, en contraposición con el de la chica. Manifiesta también la importancia del arte dentro del texto, un hecho que vemos, por un lado, en la pintura de Salma y la música de Paul, y por otro, en el arte de escribir la obra de nuestra propia vida. Y la vida de Violeta no estaría completa sin su formación espiritual. Como ya sabemos, es Bea quien la introduce en este campo. A su lado, lee sus primeros libros de la Biblia, en concreto el Cantar de los Cantares, lo que le sirve para acercarse al amor divino. Con esta lectura se plantea si existe un amor entre humanas que se asemeje al amor de Dios. Vemos aquí una evolución desde las primeras lecturas iniciáticas que le servían a Violeta como refugio, hasta unas lecturas más maduras que la interpelan y le hacen cuestionarse su realidad, llegando incluso al punto de que más tarde entrará en el convento por culpa de ellas. Una vez entregada a la vida conventual, leerá los Evangelios y su reacción será la misma, la de dejarse llenar por el Espíritu de Dios. Abro cita. En efecto, cuando lea las Escrituras, estará leyendo junto a Cristo, Orígenes, San Agustín, el maestro Eckhart, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Teresita de Lisieux. Pero también junto a Emily Dickinson, las hermanas Bronte, Graham Greene o cualquiera de los autores centrales de su tradición personal, todos herederos de un mismo libro. Es imposible sentirse sola ante la Biblia. Cierro cita. En los textos sagrados, Violeta encuentra por fin a alguien con quien identificarse. Su ciclo como sujeto problemático se cierra, y lo hace de una manera única, mezclando lo místico con lo carnal, lo eucarístico con la corporalidad. Al final, ambos elementos componen las dos caras de la misma moneda que forma el personaje ya adulto, y prescindir de uno de ellos sería dejar huérfano al otro. Y es que ya lo apuntaba su madre en el capítulo 3 al hablar de Drácula, que, abro cita, el sexo tiene que ver con la caza, con la ingesta, con la sangre y con la comunión. Cierro cita. De este modo, Violeta, como Aisha de la Cruz, recorre un camino de fe en el que reinventa los símbolos y las letras y se apropia de ellos para escribir su propia historia. Llegados a este punto, ya hemos trazado las principales problemáticas y simbologías de la obra. Nos queda, entonces, analizar sus características formales y pensar por qué la autora ha tomado ciertas decisiones narrativas para componer esta historia. Después finalizaremos con las conclusiones.
Me gustaría empezar este último apartado hablando de la temporalidad interna de Todo empieza con la sangre. Como mencioné hace unos minutos, los capítulos del libro no están numerados, y en ellos se alternan analepsis y prolepsis, y también se juega con los tiempos verbales. En esta línea de tiempo he tratado de ordenar de forma cronológica los hechos de la novela, dividiéndolos, como se ve, en 6 partes. 6 partes que a su vez se pueden unir en 3 grupos. El primero sería la infancia, que constituye los capítulos 1, 3 y 18, y la adolescencia, de la que se ocupan los capítulos 6, 7, 14 y 20. Luego tenemos la vida con Salma, que abarca los capítulos 4, 5, del 8 al 11 y el 13, así como el confinamiento, que si bien Violeta lo pasa con su novia, constituye una sección distinta porque en él irrumpe Bea. La pandemia la ocupan los capítulos 2, 15, 17, 19, 21, 22 y 26. Y por último, y como división final, tenemos la vida en el convento, o lo que es lo mismo, los capítulos 16, 23, 30, 32, 35 y 37. Podemos hablar, por tanto, de fragmentación discursiva. La división del libro exige del lector un esfuerzo para reconstruir la historia, en tanto que se presentan los hechos de forma alternativa y sin un indicador formal a su inicio que muestre cuándo acontecen esos mismos hechos. Los marcadores temporales los encontramos en las referencias contextuales que da el narrador y que intercambian los personajes entre sí. De este modo, pasean por sus páginas iconos culturales como Lady Gaga, Olivia Rodrigo o Billie Eilish, acontecimientos históricos como el Brexit o la fallida declaración de independencia en Cataluña, tendencias sociales como el culto a la anorexia en los 2000 o problemáticas tan crudas y actuales como el precio de los alquileres, el cual se relaciona con el derecho al divorcio. Pero quizá la referencia interna más importante, en torno a la que se articula buena parte de la historia, la constituyen los días que Violeta pasa sin hablar con Paul. Abro cita. 1922 días. Nunca habían aguantado tanto. Es increíble. 1922 días de ir en contra de la inercia de los huesos. O lo que es lo mismo, 5 años, 3 meses y 7 días en los que ninguno de los dos ha tenido una mala noche, un desliz, demasiadas copas. Semejante constancia solo puede ser fruto de una determinación salvaje o todo lo contrario. Cierro cita. Como ya hemos visto, esta determinación terminará pronto. Queda, por tanto, una consideración más que hacer respecto al tiempo, y tiene que ver con las formas verbales que adopta el narrador. Porque, ¿quién es la voz narradora en Todo empieza con la sangre? Formalmente nos encontramos ante un narrador heterodiegético omnisciente que conoce el pasado y el presente de Violeta, en quien recae la focalización durante casi toda la novela, exceptuando los capítulos 12 y 36 que se centran en Paul. También conoce su futuro. Los capítulos de la vida conventual están narrados usando formas verbales futuras, lo que nos lleva como lectores a acompañar a la protagonista durante todas sus etapas vitales, incluso las que todavía no ha vivido desde el presente narrativo. Esto nos lleva a pensar que estamos ante un narrador demiurgo, que conoce la totalidad de los sentimientos y pensamientos de los personajes, incluidos los que, como decimos, aún no han ocurrido. Su omnisciencia ya queda patente desde las primeras páginas, en las que aparece por primera vez un tiempo futuro. Abro cita. Todo empieza con la sangre. Una presión imposible en las fontanelas, el dolor original al que remitirá cualquier dolor futuro, que se libera con un desgarro. Las vías nasales taponadas de fluido espeso. El grito con sabor a óxido. Te llamarás Violeta. La sangre cierra el pacto. Cierro cita. Al comienzo de la novela, Violeta nace como personaje ante nuestros ojos. Respecto al narratario, somos los propios lectores a los que se nos cuenta la trama, pero es cierto que hay algún que otro momento en que el narrador, casi como un ser divino, se dirige a su personaje para llamarlo a la acción. Esto establece un diálogo entre la instancia de la narración y la de la historia, interconectándolas. Si hablamos del espacio, nos encontramos la misma problemática que con el tiempo. No hay una referencia explícita a él, sino que los personajes y el narrador mismo aportan pistas que nos permiten identificar las localizaciones, siendo la mayoritaria Bilbao. Algunas de estas indicaciones son las que aparecen en la diapositiva. Los chocos vascos que frecuenta el padre de Violeta, la Eguzquilore que dibuja Salma a Violeta cuando están en el hospital tras el aborto, y el museo de reproducciones frente al que Salma da clases de pintura. Si recordáis, la primera novela de la autora, Cuando fuimos los mejores, ya contaba con una ambientación vasca, por lo que con Todo empieza con la sangre, Aisha de la Cruz retorna a sus raíces literarias en este aspecto. La última característica formal que conviene analizar pasa por preguntarnos ante qué tipo de novela nos encontramos.
La autora ha referido en multitud de entrevistas que su objetivo era escribir una novela romántica, y si bien la pulsión que mueve a Violeta es la búsqueda de vínculos, ya sea románticos, sexuales o divinos, creo que por su forma y por el resto de temáticas que aborda, Todo empieza con la sangre también puede ser considerada como una novela de formación, un Bildungsroman. Al fin y al cabo, en nuestra novela objeto de estudio encontramos desarrolladas varias etapas de la vida de un mismo personaje. La presencia de una mentora que le guía, en este caso en su desarrollo espiritual, el primer enfrentamiento del personaje con la pérdida, es decir, la muerte del padre, diversos amores que moldean el ánimo de la protagonista y compañeros de viaje que hacen que el trayecto vital sea más fácil. Podemos hablar, incluso, de lo que la autora Birute Ciprihauskaite llamaba novela de concienciación, un tipo de Bildungsroman centrada en el sujeto femenino, ya que Violeta sufre un proceso de autoconocimiento sobre lo que es ser mujer y madura como ser social y político. De este modo, podemos centrarnos en las conclusiones. Como hemos visto a lo largo de la presentación, la protagonista de Todo empieza con la sangre, Violeta, compone el prototipo del sujeto problemático, puesto que se rebela contra la sociedad en la que le ha tocado vivir. Su rebeldía no se queda solo en el periodo infantil y adolescente, sino que se extiende hasta la edad adulta, mostrándonos así la autora la complejidad de su personaje. Los eventos acaecidos en la historia llevarán a Violeta por un camino de descubrimiento de la fe cristiana, cuyo final será recluirse en un convento. Solo allí pueden encontrar la paz y, por tanto, lograr adaptarse a la sociedad imperante. En medio de esta reclusión, aprenderá a dejarse llenar por el Espíritu de Dios, lo que operará un cambio significativo en ella. Esto nos lleva, como lectores, a reflexionar críticamente sobre los caminos de búsqueda de la identidad en la actualidad, que pasan ahora por un acercamiento a la espiritualidad pura. No obstante, la postura que adopta Aisha de la Cruz no se queda solo ahí, sino que ella, desde su voluntad de autoría, propone resignificar los símbolos sagrados. Así, el icono de la sangre de Cristo se rebaja a lo mundano y lo corporal, relacionándose con las formas del parto, la menstruación o el vampirismo. Detrás de esta decisión creativa se esconde el deseo de la autora de identificar a sus personajes tanto con lo sagrado como con lo profano, haciendo de ellos criaturas ambivalentes que se interrelacionan entre sí. El medio que tienen los protagonistas del texto para comunicarse es, en muchas ocasiones, la ficción, por lo que podemos decir que estamos ante una novela que piensa sobre el propio acto de la literatura y el impacto que tiene en nuestras vidas. Por último, a nivel formal, podemos hablar de fragmentación discursiva, por cuanto se emplean las analepsis y prolepsis de forma recurrente para explicar el pasado de los personajes y las decisiones que les han llevado a ocupar un lugar determinado dentro de la trama. Al mismo tiempo, los capítulos narrados en futuro nos permiten acceder a una temporalidad distinta que deberemos cotejar con lo que acontece en el presente narrativo. Respecto al espacio, son pocos los indicios que tenemos de él, y por último queda en duda el género de la novela, pudiendo pertenecer este tanto a la novela de corte romántico como a la novela de formación. Antes de terminar, quería leer una cita más. Es un fragmento del penúltimo capítulo del libro, por lo que prescindiré del contexto para no destripar el cierre. Dice así, abro cita, será una especie de pacto hecho consigo misma y con su memoria, que pronto será débil, y tendrá 1000 argumentos para quien quiera que pregunte sobre el motivo por el que este gesto no tiene absolutamente nada que ver con la fe, sino quizás, tal vez, con la superstición de que nos perseguirá de vida en vida aquello a lo que decidimos aferrarnos. Cierro cita. Me gustaría finalizar con una reflexión extraída de este texto, y es que elijamos bien a qué nos aferramos y qué dejamos atrás, pues nunca se sabe qué fantasmas o vampiros pueden venir a buscarnos desde la otra vida. Y ahora sí, muchas gracias. Estupendo, Jimena. Has realizado un análisis muy completo de una novela bastante difícil, sobre todo por la pretendida por parte del autor la desorganización temporal. A mí me ha parecido extraordinario que intentaras reordenar los capítulos para ver cómo vamos siguiendo una evolución que lleva desde el momento del nacimiento, ¿no? Porque ahí es donde tenemos la primera frase de Todo empieza con la sangre y es, por tanto, ese momento del parto de Violeta, te llamarás Violeta, la primera utilización en ese texto
texto que tú has traído también a colación, desde ese momento hasta que está en la cuarentena y está probando pues toda una serie muy variada de recursos, de medios para encontrar un sentido a su vida. Por ello mismo, yo en mis notas tenía apuntada una de las opciones que tú has planteado. No creo que sea una novela romántica al uso, ¿no? Aunque verdaderamente se intenta, ¿no?, buscar a través del amor o de la entrega a otras personas un sentido, ¿no?, en el que poder afirmar el propio ser. Es más una novela de formación, esas Bildungsroman que siguen la trayectoria que va realizando un personaje, muchas veces dando tumbos, sin saber a ciencia cierta a dónde se dirige y en busca de su propio destino. Por ello me interesaba tanto en esta novela, que tú lo has señalado, el uso de los futuros, porque no es una forma verbal muy apropiada para un narrador, ¿no? Tú señalas que tiene una omnisciencia absoluta, por supuesto, se retrae al pasado cuando las líneas de acción lo requieren y nos va dando, pues de una forma fragmentada, porque ese sí que es un rasgo propio de esta obra, no sé si de alguna otra novela de Isa de la Cruz, porque no he leído, nos va dando, en fin, a retazos, ¿no? Una panorámica, va construyendo una panorámica sobre el itinerario vital de la protagonista, de Violeta, ¿no? Entonces, el empleo del futuro, en ese sentido, es muy útil, porque de algún modo declara el dominio que tiene sobre el conocimiento que está poniendo en juego, que le está entregando al lector. Pero al mismo tiempo, si yo hablo en futuro, estoy dando por seguras aquellas cosas que afirmo. Es decir, estoy construyendo una red de certezas, una suerte de destino del que la persona a la que me estoy refiriendo no podrá escapar. Y eso es lo que sucede con Violeta, ¿no? Tú ya lo has explicado, el padre, bueno, pues inicia otra vida, la madre tiene, en fin, otras preocupaciones y no atiende para nada a la hija, nada más que en el tramo final, que es cuando por fin se le da nombre, regresada ya de Mallorca, después de que el último de los hombres con el que ha vivido, pues ya ha fallecido, y en ese momento es cuando empieza a ocuparse, ¿no?, de esta hija un poco desnortada, si queremos, porque no ha llegado con 40 y tantos años a todavía situar, por así decirlo, unos cimientos estables en su vida. Ella da clases de inglés, ella hace labores de traducción, pero bueno, todos son trabajos esporádicos, ¿no? Incluso llega a plantearse si realizar o no una oposición y si de ese modo pues podría alcanzar, es como la novela de Sara Mesa, que tuvimos ocasión de valorar hace unas semanas, a través de esa oposición, bueno, pues alcanzar un estatuto de trabajo y con ello de tranquilidad, ¿no?, para encarar el futuro de otra manera. Aquí eso no sucede. A mí lo que más me ha extrañado de la novela, porque como venía precedido, como tú muy bien has señalado, ¿no?, por otros textos que parecían similares, ¿no?, y que había una búsqueda de verdades espirituales y se comparaba con la película esta de los domingos y la novela de la capitana, si verdaderamente podríamos hablar, ¿no?, de una línea temática, como tú dices, vinculada a lo mejor a la generación de los lectores que está ahora emergiendo, y a los que se les va entregando, bueno, pues estas búsquedas, ¿no?, esta forma de postular, empleo de una manera consciente este verbo, porque ella efectivamente acaba ingresando en un convento como externa hasta que se da cuenta de que entre que el padre enferma de gravedad, que tiene que ir a visitarlo, que tiene que luego vuelve a su lugar de origen, vuelve a encontrarse con
con Paul. En fin, yo creo que la situación del convento queda en un segundo plano. Luego me corriges, Jimena, si no lo consideras así, porque indudablemente Violeta va probando, por eso mismo decíamos que el título pues está bien elegido, ¿no? Porque desde el principio en el colegio, pues con un cúter se abre una herida para que con otra niña juntar las sangres, y esa ya es una línea continua a lo largo de toda la obra, ¿no? El aborto aprovechado por Salma para realizar esa especie de presentación en la que luego la propia Violeta se sentirá totalmente olvidada, ¿no? Es decir, alejada, no se reconoce, ni muchísimo menos en ese mundo que había construido, por eso lo destruye, ¿no? En ese mundo que había construido quien era su amante entonces. Entonces, claro, efectivamente está en el colegio, está con Paul, que es el único con el que entabla una relación, se sientan juntos, pues son dos seres inadaptados, por eso la novela de formación encaja muy bien en lo que sería este recorrido. El examen de selectividad que realiza, llegamos hasta ese punto, ¿no? Y los primeros trabajos, la carrera que se estudia, pero no hay un orden lineal, ¿no? Hay que intentar reconstruirlo como tú has señalado. Lo que sí hay es fundamentalmente una relación con otros seres, ¿no? Con Salma, con Bea, con Kiara. A través de ellos intenta llenar de algún modo un vacío existencial que la angustia. Y eso es lo que, motivada por Bea, efectivamente, la va a acabar llevando a ingresar en ese convento de postulante externa, pero en una situación secundaria, pasajera, porque ella luego continuará esa búsqueda, cosa por otra parte lógica, porque ni había sido formada en la religión católica y tiene además que bautizarse, y lógicamente las monjas del convento la miran un poco no de mala manera, ¿no? Pero diciendo esta que se nos ha colado aquí no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? Aunque luego con la cocinera pues sí entable una relación de amistad hasta que le para los pies, ¿no? Que es uno de los capítulos, yo creo, que está mejor construidos. Entonces sí, es una novela para perderse en ella, para no intentar buscar un orden muy preciso. La estructura que ha reconstruido Jimena es perfecta, es decir, estaríamos ante una obra un poco parecida a Pedro Páramo, ¿no? Es un laberinto interno en donde los capítulos van remitiendo de una forma desparejada entre sí, y hay que estar con cuidado, ¿no? De saber en qué punto temporal se nos está situando, y eso se sostiene gracias a esas referencias metanarrativas que tú muy bien has ido señalando, ¿no? Has destacado la primera cuando Paul le echa la bronca a Violeta y le dice, como si fueras la protagonista de la novela y los demás los personajes secundarios. Bueno, dices, Aixa de la Cruz está cediendo, ¿no? Ese bagaje de referencias, si ella da clases de escritura narrativa, como has comentado, a sus personajes, que de algún modo se llevan consigo esas ideas. A mí, por ejemplo, me ha importado, lo leo porque es muy breve y tú no lo has traído a colación, ¿no? Porque bastantes son ya las referencias que tenías. Una sobre el poder de la ficción, que sí me ha gustado. Cuando entra en el convento, cuando ingresa, se dice, solo le prohibirán los libros de ficción, que distraen la mente y la agitan, porque también las vidas inventadas, lo que nunca ha acontecido, le acontecen al cuerpo si uno se presta a imaginarlas. Es decir, es el poder de la ficción desde la imaginación de los lectores, que indudablemente ponen en pie ese mundo posible, que es el subtítulo de los ciclos que nosotros estamos llevando a cabo, ¿no? Efectivamente, Violeta es un personaje que se mueve guiada por los impulsos de la imaginación, y por ello se acerca a la religión. De no creer en nada, ha pasado a creer absolutamente en todo.
pero fracasará, para mí fracasa esa experiencia conventual, ¿no? Porque, bueno, ya se pierde, ¿no? En otra vez un desarrollo. Yo tampoco voy a señalar el final, en qué consiste, pero me imagino que no deja de ser sorprendente, ¿no? Para el itinerario que lleva, ¿no? Y sobre todo este desorden temporal está también justificada con una nota metanarrativa, dice el narrador, y entonces se abre la elipsis. La elipsis, sabéis que es una prescindencia, ¿no? De una serie de hechos. Acontece el tiempo, que gelatinoso y húmedo se escurre como una pastilla de jabón, una semana, 6 meses, 2 años, y entonces un día cualquiera todo se rompe, como se ha roto en la vida de esta protagonista, ¿no? Que va intentando, ¿no? Encontrar un espacio en el que poder creer y en el que crearse a sí misma. Bueno, con esto básicamente te termino de complementar, que no lo necesitaba, pero bueno, siempre me gusta dar alguna idea que ha encajado con lo que Jimena señala. Y por eso yo te vuelvo a plantear esta pregunta. ¿Consideras, Jimena, secundaria la secuencia dedicada a la vida conventual, puesto que no llega a nada? Yo creo que es más importante de lo que piensas, Fernando, más que nada porque si me vas a permitir que te corrija, al menos bajo cómo lo he interpretado yo, Sí, a el ver. momento en el que Violeta entra en el convento es después de la muerte de su padre, es después de que intente vivir en una comuna con sus amigas, es después de esos reencuentros con Paul por ciertas notas que se van dando a lo largo de la narración. O sea, para mí, Violeta decide tomar esa decisión cuando ya no le queda nada, cuando todo su mundo se ha venido abajo y cuando su imaginación, como bien has comentado tú, está pues un poco desbordada, ¿no? En el sentido de que ya ella decide aferrarse a lo único que puede, que es a Dios. No te llevo la contraria, Jimena. Pero a mí porque la novela está muy desordenada de una forma pretendida por parte de la autora, pero no recibe la noticia de la enfermedad, la grave enfermedad de su padre cuando está en el convento y sale del convento para ir a ver a su padre, creo que es Perpiñán, en el sur de Francia. ¿No está en el convento? Yo creo que no. Vamos, al No menos sé. como lo he interpretado yo, no. Lo Porque tengo que revisar, porque a mí me dio esa sensación, ¿no? Y por eso ahí iba, ¿no? O sea, ¿alguien ha leído la novela que pueda echarnos un cable en esta discrepancia que es totalmente amistosa que mantenemos Jimena y yo? ¿Alguno la habéis leído? Enrique, ¿te dio tiempo a leerla? A mí no me ha dado tiempo a acabarla, pero no recuerdo Pero yo la... No me atrevo yo a postularme. Estaba intentando revisar el texto, ya, pero yo no me ya, no lo atrevo. tengo. No lo tengo yo aquí. Bueno, está bien, de acuerdo, pues queda ahí, ¿no? Es decir, es una novela abierta, en este sentido, y yo creo que esa suerte de caos, de laberinto, ¿no? Que se llega a trazar con los capítulos, pues puede provocar esto, ¿no? Es decir, que uno piense que estaba en el convento, que no estaba en el convento cuando recibe la noticia. A mí me dio esa sensación y que luego regresa a Madrid, y luego ya cuando muere el padre, pues yo no veo que vuelva al convento. Y por eso, Jimena, la novela termina como termina, porque tú sí sabes cómo termina. Y yo claro, también. Perdona, hola. Mar, sí. Me Hola. parece que la muerte del padre ocurre antes. Y Antes eso, del convento. yo creo que sí, que actúa como un detonante para ella. O sea, Ya, no sé. No es así vale, como. claro. No es vale, así. vale. A lo mejor la he leído demasiado deprisa. O a lo Con... mejor estoy yo equivocada, que yo no No, la he no, acabado. no, Me no, pasa no, igual no, que a no, Enrique. ya son dos opiniones, y quizá pues yo haya desbarrado, efectivamente. Claro, yo es que desde el principio leía la novela buscando ese tema conventual, ¿no? Y diciendo, a ver, y esta joven, que no tiene ninguna formación religiosa, que lleva una vida, en fin, de búsqueda
pero no de Dios, sino de búsqueda de afecto en todos los seres que la rodean, abandonada por el padre, abandonada por la madre, y de algún modo inadaptada en el tiempo en el que está viviendo. Y yo estaba esperando a ver qué ocurría cuando llegara al convento, ¿no? Y entonces, efectivamente, a lo mejor ha podido suceder así. Lo revisaré. Gracias, Mar. Sí, Enrique. Yo sí que quería comentar porque me ha pasado lo mismo, Fernando. Yo creo que, de hecho, habrá sido el mismo artículo de Babelia, bueno, el mismo reportaje de Babelia Seguro. que publicaron pues a principios de este año, yo creo, que Sí, hablaban cuando de hace la lo que película de comentabas, los del domingos. acercamiento a la espiritualidad de las nuevas generaciones, hablaban de Isa de la Cruz, hablaban de Rosalía, hablaban de la película de los domingos. Y me ha pasado lo mismo, que leía bueno, estoy leyendo la novela buscando esas referencias y no me han parecido para tanto, Claro. hablando mal y pronto. Y Sí, luego sí, sí. también creo que es que Aisa de la Cruz igual no pertenece a esas tan jóvenes generaciones a las que se quieren referir con este tema. Y Ya. aprovecho Ya. también que me ha apuntado Fernando que habías mencionado si alguna otra obra de Aisa de la Cruz bebía de esta polifonía, Sí. podríamos decir, fragmentada de voces. Yo solo he leído Las Herederas y es Ajá. exactamente igual. Ya. Ya no recuerdo si eran 4 o 5 hermanas que van a Son heredar 12. una casa y cada una va tomando el control de la narración en puntos distintos de la novela y también con Muy capítulos bien. bastante Me lo voy a- fragmentados. O sea que Me la voy a apuntar para otra vida. Y llega tiempo de leer todo lo que hay que leer. Estupendo. Mar, dime, dinos. Hola. Bueno, no sé Perdón. si ya hemos empezado con el debate de comentar y Sí, sí, eso. sí, 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 por Vale. supuesto. A ver, no lo voy a decir al 100%, ¿no? Lo del ingreso en la, por lo que tú dices, Fernando, no lo tengo muy claro, pero lo conecto con lo que quería decir de la novela. A mí la novela me empezó a fascinar, o sea, cuando la empecé a leer Sí, dije, uff, ¿cómo escribe esta mujer? sí. Porque me parecía como muy lírica, esas descripciones que hacía todo relacionándolo con la anatomía, con tal, o sea, cualquier cosa externa, esa introspección, de esa manera como tan, con mucha potencia, con mucha fuerza, muy conceptual, porque hay veces que tenías que pensar un poco en lo que estaba diciendo, no es una descripción sencilla, ¿no? Sino que era como todo un rompecabezas de, no sé cómo decir, que era poético lírico, pero muy, muy complejo. Entonces me empezó como a gustar mucho, mucho, pero luego he ido perdiendo fuelle. Es como cuando te empieza a gustar un alimento y ya lo tomas todos los días, o sea, no me ha parecido, me ha parecido como un poco grasa ya todo el rato con las mismas historias. Lo veo un poco lo que ha dicho Enrique, más una novela para gente de otra edad, sobre todo una novela femenina y una novela donde los protagonistas realmente, ahora un poco tras la reflexión que también se genera con estos encuentros, es como que no se salva a nadie, no hay ningún protagonista que digas, jo, ¿cómo me quedaría con este protagonista? O sea, los hombres son, o por supuesto el Paul, que es como muy egocéntrico, narcisista, ¿no? Y las mujeres, desde la madre, la novia que hace la plasma su aborto ahí de esa manera tan, no sé, no hay ningún personaje que diga, joder, ella que es como un poco indolente, todo el rato queriendo buscar el amor y tal. Y luego, a mí es que también, aunque, como digo, me pueda resultar un poco, bueno, pues llamativo, y haya temas que me sorprendan, ya cuando al final se recae todo el rato de manera recurrente en los temas de las drogas, en los temas del sexo, pues estoy con este, pero luego es que es homosexual y dices, joder, él es homosexual, ella es lesbiana y es el hombre de su vida, o sea, es como todo demasiado al extremo. Entonces, por eso lo veo más, no para adolescentes, pero sí para veinteañeros, ¿no? Esta novela, creo yo. Pero Sí. digo que me ha sorprendido, no conocía a la autora y creo que tiene una manera de contar que sí me ha suscitado interés. Sí.
Indudablemente, sí, los elementos formales son magníficos, ¿no? En esta obra, Sí, aunque algunos, ¿no? Nos podamos sentir pues un poco decepcionados por las líneas de contenido. Pero vamos, lo que yo también tengo claro, como estáis señalando, tú, Mar y Enrique, es que el asunto religioso no es el principal de la obra. Importa sobre no, todo no, no, para nada. No, no lo veo. utilizar El principal de la obra yo creo que es la búsqueda de ella, o sea, el desencuentro de ella con la vida, no sé, sí, como la sí, búsqueda sí. del amor de una manera desesperada. Pero es que tiene incluso mayor importancia la exploración sexual que no la experimentación religiosa. Y se da más Sí, importancia a los amores que va manteniendo con unos, con otras, etcétera, y el modo en que quiere agarrarse, ¿no? A esas situaciones. sí, Entonces, cuando está en el convento sí se describe muy bien lo que es la vida conventual, lo que le toca hacer, las tareas que le asignan, le gusta la cocina porque ella es además vegana, entonces tú eres la que no come carne, no sé qué, le recibe la monja que capitanea, ¿no? Esa ujú, cocina, ujú, ¿no? Entonces, ujú, bueno, pues, ujú, ujú. y poco más hay de la vida conventual, ¿no? En ese sentido. Hay mucho más, claro, en una película como Los Domingos, ¿no? Porque sí que hay ahí otra dimensión establecida. En fin, que de todos Sí, y modos, hay una... Sí, sí, perdona, sí. sigue, Di. Fernando. No, 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 di, acaba tu Mar. No, que hay una cosa que también ha salido en esta novela y que también veo que es un tema un poco recurrente o que es como el derecho que tienen los creadores a utilizar aspectos de la vida de otras personas y plasmarlos en su obra estética o artística. Lo digo porque estoy recordando ahora la película Amarga Navidad Mm, de Almodóvar y de alguna manera lo he conectado también con lo que ocurre aquí en la escena o en el ya, capítulo sí. de la exposición, porque en Amarga Navidad también es uno de los temas que se comenta, ¿no? El derecho que Mm. tiene en este caso el director a tal. Y nada, y luego os quería preguntar, y bueno, y lo de la religión, sí, ahora con Rosalía, es verdad, es que al final todo está conectado y se cae en lo mismo. ¿Qué es una novela de formación? Que yo no la veo una novela romántica, pero cuando habéis dicho que es una novela de formación, no sé qué es una novela de formación. Una novela de formación es como La busca de Pío Baroja, en donde cogemos a un personaje desde una temprana edad y vemos cómo, precisamente la menciono, se dedica a a la búsqueda de un sentido Ah, para su propia vida. Entonces es vale. como una novela de educación, que puede ser Vale. Mm, negativa, que es lo que suele ocurrir, o bien positiva, ¿no? Si tiene suerte y mm. encuentra quien pueda orientar esa vida Vale. en un principio no Okay. tiene rumbo. Ese es el sentido. Un poco heredera de la novela picaresca. Vendría a ser Vale. ese desarrollo. Vale, pero bueno, que yo me ha interesado la novela y Muy me bien. queda un poquito para acabarla, como una... Perfecto, perfecto. Pues Sí. muchas gracias, Mar. Sí. Jimena, ¿a todo esto quieres añadir algo o...? No, bueno, pues que gracias porque os haya interesado la novela. Estoy de acuerdo Ujú. en que quizás a lectores más adultos, pues a lo mejor les pilla un poco más lejana, pero creo que también puede ser interesante leerla desde diferentes perspectivas. Sí, por Sí. supuesto. En efecto, con esto, si nadie más quiere añadir nada, pues vamos a cerrar. Despídete, Jimena. Nada, pues de nuevo muchas gracias a todos por haberme escuchado y también a la gente que vea este vídeo posteriormente. Y que gracias de nuevo, Fernando, por haberme dejado participar. Nada, a ti por el trabajo que has realizado, que ha sido muy completo y nos has abierto pues todo ese muestrario de puntos de vista que son los que nos han llevado a uno de los debates más interesantes de este ciclo. Gracias.